Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde las historias reales se encuentran con la verdad detrás del mito. Hoy no hablaremos de un criminal, sino de un ciudadano común que se convirtió, sin buscarlo, en una leyenda. Esta no es una historia de venganza ni de heroísmo romántico. Es el relato de un hombre que, ante la violencia y el abandono del Estado, tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino. Su nombre era Don Alejo Garza Tamés, y en noviembre de 2010 enfrentó solo a un grupo de sicarios de los Zetas para defender su rancho, su trabajo y su memoria. En El Hampa Bruta no glorificamos el crimen ni la violencia. Lo que escucharás es una narración dramatizada basada en hechos reales, construida con fuentes verificadas y con el propósito de entretener, informar y reflexionar sobre el costo humano de la impunidad. Esta es una historia de principios inquebrantables en tiempos sin ley, de un hombre mayor que se negó a ceder ante el miedo, y de cómo, en una sola noche, la dignidad de uno solo puso en evidencia la cobardía de muchos. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la decisión de Don Alejo fue un acto de valentía o una tragedia inevitable en un país sin justicia? Y recuerda, si te gustan este tipo de historias, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan estas historias reales que merecen ser contadas. Y ahora sí, acompañemos juntos los últimos pasos de Don Alejo Garza Tamés, el hombre que defendió su hogar hasta el final. Madrugada del 14 de noviembre de 2010. En los llanos de Padilla, Tamaulipas, el rancho San José permanece en penumbra. Reinaba un silencio denso, de esos que presagian un evento fatal. Un convoy de camionetas avanza sin luces por los caminos de tierra. Las puertas se abren y de ellas descienden varios hombres fuertemente armados. No son delincuentes comunes. Se trataba, según todos los reportes, de un comando de los Zetas, una organización que en aquel entonces se había ganado a pulso la reputación de ser la más sanguinaria del país. Han venido a tomar el rancho y usar la propiedad con fines logísticos dentro de su dominio territorial. Pero los reportes indican que los pistoleros desconocían un detalle crucial. Dentro de esa casa solitaria no había una víctima asustada, sino un hombre preparado para recibirlos. No con miedo, sino con la paciencia de quien conoce su terreno. Se trataba del propietario, Alejo Garza Tamés, un hombre que ya contaba con 77 años de edad y armas de caza dispuestas en puntos de cobertura a lo largo de la casa. Don Alejo ha tomado una decisión. Su hogar, el fruto del trabajo de toda una vida, no será utilizado con fines criminales. El primer intercambio de fuego se desata de inmediato. El desenlace de este enfrentamiento se convertiría en una de las leyendas más impactantes de la historia reciente de México. Para comprender la dimensión del acto de Don Alejo, es crucial entender el infierno que era México en 2010. Desde el año 2006, México vivía una espiral de violencia conocida como la llamada Guerra contra el Narcotráfico. Una estrategia que, según diversas fuentes, fragmentó a los grandes cárteles, pero multiplicó la violencia de una forma nunca antes vista. A finales de los 90, un grupo de exmilitares se integró como ala operativa del Cártel del Golfo. Su disciplina táctica y el uso del terror como herramienta marcaron una ruptura con el patrón de cooptación más habitual en otros grupos. Para 2010, ya operaban como organización independiente y disputaban Tamaulipas. Procedían en su mayoría de unidades de élite del ejército mexicano, como el GAFE, de donde desertaron algunos de sus primeros integrantes. Según reportajes de la época, hubo además entrenamiento avanzado, incluso con fuerzas extranjeras. Su disciplina militar, combinada con una crueldad sin límites, los convirtió en una máquina de terror. No eran como otros cárteles, que preferían la corrupción o la amenaza. Los Zetas hicieron del terror una herramienta sistemática de control. Establecer la plaza implicaba dominar infraestructura y rutas, cuotas, amenazas y despojos. En esa disputa territorial,
los ranchos aislados eran activos logísticos y por ello objetivos constantes. Y en este contexto de miedo e impunidad, era solo cuestión de tiempo que sus ojos se posaran sobre el rancho San José. Pero, ¿quién era el hombre que se atrevió a desafiarlos? Alejo Garza Tamés no era un justiciero ni un hombre violento. Nació en 1933 en Allende, Nuevo León. Creció en una cultura de trabajo y honradez. Su padre, don José, se dedicaba al negocio del aserradero y desde niño, Alejo aprendió el valor de ganarse la vida con el sudor de su frente, trabajando en el campo y vendiendo madera. Con el tiempo, se convirtió en un respetado empresario maderero. Quienes lo conocieron, según múltiples testimonios, lo describen como un hombre recto, al que se le respetaba la palabra como si fuera un documento firmado. Era un hombre de rancho, de familia, un mexicano a la antigua. Pero don Alejo tenía dos pasiones que definirían su destino. La más importante era su familia. Estaba profundamente enamorado de su esposa, Leticia, y de sus dos hijas. Según se cuenta, le encantaba grabar en video sus momentos cotidianos, los paseos, las reuniones. Era un hombre que disfrutaba alejado de lujos y apegado a lo simple. Su otra gran pasión era la cacería. Siguiendo la tradición de la región norte del país, era un ávido cazador, pero su habilidad iba más allá de un simple pasatiempo. Era un tirador destacado, reconocido regionalmente por su precisión. Las fuentes indican que su habilidad era notable. Ganó torneos de tiro y fue uno de los fundadores de un club de caza y pesca local. Conocía las armas, respetaba su poder y dominaba su uso. Nunca imaginó que la habilidad que usaba para cazar patos y venados la tendría que usar para protagonizar una de las defensas más recordadas de México. Ya en su vejez, compró el rancho de 2,000 hectáreas en Tamaulipas. Bautizó la propiedad como San José, un gesto para honrar la memoria de su progenitor. Era su paraíso personal, el lugar donde planeaba pasar el resto de sus días en paz. Pero el destino y la brutalidad de los Zetas tenían otros planes. La víspera, un grupo armado llegó a negociar, exigieron la entrega del rancho y marcaron un plazo. Garza Tamés rechazó sin titubeos. Esperaban sumisión, miedo, la resignación que encontraban en todas partes. Pero para su sorpresa, aquel hombre de 77 años, lejos de amedrentarse, sostuvo la mirada. Su respuesta fue una negativa rotunda. No estaba dispuesto a entregar el patrimonio que le costó toda una vida de esfuerzo. La respuesta de los sicarios fue un ultimátum helado, una sentencia de muerte disfrazada de advertencia. Según los reportes, le dieron un plazo. Tiene 24 horas para desalojar. Es imposible saber qué cruzó por la mente de don Alejo en ese instante, pero sus acciones posteriores demostraron que su resolución era firme. Ver su rancho convertido en un nido de criminales no era una opción. Lo que hizo a continuación demuestra la clase de hombre que era. Primero, reunió a sus empleados. Según diversas fuentes, dispensó al personal para el día siguiente, es decir, les dijo que no vinieran a trabajar sin dar más explicaciones. Un acto de protección de un patrón cuidando a su gente hasta el final. Después, hizo una llamada. Marcó el número de su esposa, Leticia. Habló con ella con serenidad. Al despedirse, dejó un mensaje de calma y afecto. Colgó el teléfono y comenzó los preparativos. No era la preparación de una víctima, sino la de un cazador. Organizó posiciones de tiro y munición dentro de la casa, distribuyendo sus armas de caza en posiciones de cobertura dentro de la vivienda. Según se cuenta, se acomodó esperando a que llegara el momento. Solo, en la inmensidad de su rancho, esperaba el regreso de quienes lo habían amenazado. El asalto, según los informes periciales, comenzó alrededor de las 4 de la madrugada, cuando el convoy armado irrumpió en los terrenos del rancho. Llegó un grupo numeroso de hombres armados. Dispararon ráfagas al aire, presuntamente como un aviso o quizás su modus operandi. La única respuesta fue el silencio. Entonces, desde el interior de la casa,
se escuchó una sola detonación. Seca, precisa. El primer blanco quedó fuera de combate. La violencia escaló de inmediato. Los zetas, enfurecidos, comenzaron a disparar con todo lo que tenían. Cientos de balas de alto calibre destrozaron el mobiliario y perforaron los muros de la vivienda. Esperaban aniquilar cualquier resistencia en segundos. Pero don Alejo no era un blanco fácil. Se movía con la agilidad que le daban sus 77 años y el conocimiento perfecto de su territorio, su propia casa. Abría fuego desde un punto de la casa, se movía ágilmente, reposaba y aparecía en otra posición para volver a disparar con otro rifle. Alternó puestos y calibres para dificultar la línea de tiro, creando la percepción de que había más de un tirador dentro de la vivienda. Los zetas, acostumbrados a atacar, se encontraron ante una resistencia inesperada. El avance de los agresores se fue neutralizando por la defensa precisa del propietario. Al parecer, en un abrir y cerrar de ojos, el exterior mostraba los rastros del violento enfrentamiento. Sin saber qué hacer y tras la humillación, los sicarios supervivientes recurrieron a su última opción, el uso de explosivos. Las detonaciones comprometieron la estructura y saturaron de polvo el interior. La escalada incluyó explosivos. Eventualmente, la resistencia desde la casa disminuyó hasta que los disparos cesaron por completo. Fue con las primeras luces del día que elementos de la Marina Armada de México arribaron a la propiedad para asegurar la zona. El interior mostraba impactos y daños extensos. El exterior conservaba rastros del enfrentamiento. En el interior encontraron a don Alejo. Su cuerpo fue hallado junto a las armas que utilizó y una gran cantidad de munición percutida. Los reportes coinciden en que recibió impactos durante el asalto, incluida una lesión fatal en la cabeza, pero no se fue sin luchar. El saldo oficial de la balacera fue sorprendente: 4 agresores abatidos y 2 más heridos. La defensa había sido obra de un único tirador, un civil de 77 años. Aunque en un inicio se manejó con hermetismo, la historia no pudo ser contenida y pronto se conoció más allá de las fronteras mexicanas. En un país aterrorizado por la violencia, su historia se convirtió en un faro de resistencia, un símbolo de honor y dignidad. Presuntamente, el incidente supuso un golpe simbólico a la imagen de invulnerabilidad que los zetas intentaban proyectar. No habían sido derrotados por el ejército ni por un cártel rival. Habían sido expuestos por la resistencia solitaria de un propietario de 77 años que defendía lo que era suyo. El caso traspasó la crónica policial y entró en la cultura popular. Surgieron relatos, cómics y canciones. El más famoso, La última cacería del grupo Los Ramones de Nuevo León, ha sido citado con frecuencia como síntesis del carácter decidido de su defensa. Años después, una ficción cinematográfica inspirada en los hechos, El norte sobre el vacío, 2022, dirigida por Alejandra Márquez Abella, exploró el dilema del personaje y obtuvo reconocimiento en festivales. Más allá del mito, la investigación no esclareció todas las responsabilidades. Su caso quedó como emblema ciudadano de defensa del patrimonio en un contexto de violencia y ausencia estatal. Pero el hecho dejó una marca imborrable. Hoy, don Alejo Garza Tamés no es recordado como un vigilante, sino como un hombre común que, puesto en una situación extraordinaria, eligió la dignidad sobre el miedo. Un ciudadano que, ante la ausencia del Estado y la amenaza del mal, decidió defender su vida, su trabajo y su legado con una determinación inquebrantable. Un símbolo eterno de coraje en un país que necesita, desesperadamente, recordar a sus héroes. El eco de aquella madrugada sigue resonando. La historia de don Alejo Garza Tamés no solo recuerda el coraje de un hombre, sino también la herida abierta de un país donde la violencia se volvió costumbre y la justicia una promesa vacía. Su gesto no fue el de un vengador, sino el de un ciudadano cansado de ceder ante el miedo. En su última noche, no defendió solo un rancho, sino una idea:
la de que la dignidad no se negocia y que incluso frente al horror, el valor humano puede resistir. Porque cada acto de violencia deja cicatrices invisibles, en las familias, en las comunidades, en la conciencia colectiva, y nos obliga a preguntarnos hasta cuándo el crimen organizado seguirá dictando las reglas en la vida de los inocentes. Don Alejo se convirtió en símbolo no por las armas que usó, sino por lo que representó: la defensa de la integridad en medio del caos. Su historia, llevada al cine y recordada en la cultura popular, es también un llamado a mirar de frente lo que hemos permitido que crezca en silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras y la memoria. Si crees que estas historias deben seguir contándose con respeto y rigor, suscríbete, comparte y déjanos tu reflexión en los comentarios. ¿Hasta qué punto la violencia es responsabilidad del crimen y hasta qué punto de la indiferencia social? Nos vemos en el próximo episodio de El Hampa Bruta, donde seguiremos desenterrando las historias que revelan el lado oculto de la realidad. Hasta entonces,